espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el abogado Andrés Scavarelli, quien es además presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Derechos Humanos de la Asociación Civil CERTAL. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Bueno, hola a toda la audiencia, gracias por tenerme aquí. Por favor, bueno, hay varios temas que me interesa conversar contigo. Hay uno que acapara la atención por la coyuntura, que es la ley de urgente consideración, ya aprobada en la Cámara Alta, ya también aprobada en términos generales en diputados, donde ahora se está considerando artículo por artículo. Especialmente quería preguntarte por el artículo de legítima defensa presunta, Sí. pensada para los policías. ¿Qué cambios, qué implicancias crees que puede llegar a tener la aprobación de este artículo? Bueno, antes que nada con el tema de toda norma, el problema que presenta esta particularmente es la extensión y el poco tiempo. Una modificación de un código, como es el Código Penal. El Código Penal no es una ley cualquiera, si bien tiene rango de una ley ordinaria, es un sistema, y como todo sistema, cuando se toca una parte sin considerar el resto puede generar alguna disonancia o asimetría. En el artículo primero de la Ley de Urgente Consideración se trata justamente el artículo 26 de legítima defensa en general. No cambian los elementos de la legítima defensa, siguen siendo los mismos de siempre. Lo que cambia, como bien tú señalas, son algunos aspectos de lo que se llama la legítima defensa presunta, que hasta el año 2000, con la Ley de Seguridad Ciudadana, se llamaba legítima defensa nocturna, porque se presumían que existían los elementos de la legítima defensa cuando era en el hogar y de noche. Ahora se considera que es, la legislación actual, en cualquier parte del hogar o sus dependencias, a cualquier momento del día. La legítima defensa presunta que se establece en la Ley de Urgente Consideración ya cambia un poco de dimensiones, no solamente respecto a lo que se considera defendible en la presunción del hogar, hace una diferenciación entre zonas geográficas y de densidad habitacional, digamos. También establece las presunciones respecto a los bienes patrimoniales, que eso genera con algunos problemas que tiene, a mi juicio, la redacción, problemas graves, y luego lo que es la presunción de legitimidad de la acción de la policía, ¿sí? Evidentemente las leyes no son ni el demonio ni la panacea. Esto no va a servir para salvar a la sociedad, ni tampoco va a servir para condenarla. Lo que va a depender mucho es de la aplicación concreta en cada caso que se haga de estas normas. A ver, Sí. no quiero meterte en resortes políticos, pero sabés que generó polémica a la interna del sistema político, porque desde el oficialismo se decía, esto le va a permitir, es un mayor respaldo del Poder Ejecutivo al policía, le damos un respaldo que el Ministerio del Interior anterior no le daba a los policías que se sentían desamparados, sin autoridad. Por otro lado, desde la hoy oposición, el Frente Amplio, dicen, esto va a favorecer el gatillo fácil. Ahora, cualquier disparo de un policía puede ser, se puede hacer la vista gorda al respecto. ¿Cómo lo ves tú como jurista, digamos, como abogado? Bueno, sí, el tema siempre va a depender más que nada de lo que es el entrenamiento que tengan las fuerzas con funciones de policía, más que de la ley en sí misma. Hay, bien a cuento, si tú ves los soldados británicos, que estos que con el gorro alto, que tienen un fusil, y en la punta del fusil tiene una bayoneta. ¿Y la bayoneta para qué puede servir en una guerra donde hay misiles teledirigidos? Y bueno, lo que pasa es que da una mayor sensación de, bueno, tengo un último recurso para salvarme en caso de... Lo mismo que sucede con, y esto no quiero tampoco entrar en camino de espinas, con la legislación respecto al feminicidio. Dada la alta cantidad de personas de feminicidas que se suicidan luego de cometer el atroz acto, la capacidad que tiene la ley de poder realmente recaer sobre esas personas es muy baja, pero que es un gesto simbólico que da el Estado, decir, nos preocupa la protección de un colectivo vulnerable. Y en este caso, valorando lo que puede ser la intencionalidad del Poder Ejecutivo al enviar o remitir este proyecto, lo que seguramente se quiere es decirle a la policía, estamos con ustedes, los estamos apoyando. En los hechos, ya hay una serie de causales de justificación, como puede ser el cumplimiento de la ley, que
dan de por sí una protección suficiente a la policía. Esta norma puede seguramente darle mayor seguridad al policía en su fuero subjetivo, en su fuero íntimo. Personalmente no creo que desde el punto de vista jurisdiccional le vaya a mover la aguja a los operadores estatales, fiscal y juez, a la hora de decir, bueno, este policía no tiene responsabilidad. A mí me ha tocado tener el honor de defender a policías que han tenido, bueno, lamentablemente que abatir delincuentes en actos de servicio. Y con la legislación actual, en las situaciones que uno ve en la norma proyectada, ya hoy están amparados. En definitiva, creo que puede ser una invitación al gatillo fácil solamente si hay un mal entrenamiento. Depende del entrenamiento del efectivo para discernir o determinar cuáles son los actos que están dentro o fuera de. Yo me preocupa mucho más que la ley o que el proyecto, un discurso represivista que se ha instalado hace mucho tiempo en la sociedad, con el cual, bueno, eso sí es lo que puede generar situaciones dramáticas como la que hemos visto en días atrás, y que puede parecer menor. Por ejemplo, el caso del animalito Compa, el perro que mataron. Pero el perro del indigente que un policía termina matando al perro. Correcto. El problema es que por algo se empieza. Y cuando uno de pronto pasa de la retórica que ya es mala al uso de un arma de reglamento 9 milímetros en la ejecución de un animal, ya es un paso cualitativo como que nos va colocando en situaciones cada vez más graves a las que no queremos llegar. Como por ejemplo está pasando en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos con los casos de Minnesota. El problema es la escalada. Y la escalada no se lleva por leyes, porque las leyes son las mismas que han estado siempre. Y esta parte de la legítima defensa de policías no le agrega nada. Lo que sí le agrega al llamado gatillo fácil es el discurso, es la retórica, es el relato que puede generar una sensación de ahora sí se puede, cosas que en realidad no se pueden. Claro, ¿sí? claro. Después Ante eso, bueno, entonces habrá que bajar línea desde la Secretaría de Estado hacia sus policías de que, sí, ok, le damos más respaldo, pero no es un viva la pepa, no es que ante claro, cualquier cosa pueden disparar. exactamente, es decir, los policías tienen un entrenamiento que es muy bueno, pero a la luz de lo que es los discursos sociales que se dan de cualquier lado que vengan, lo que se le tiene es que incrementar el nivel de disciplina y el nivel de, digamos, discernimiento para el uso adecuado de la fuerza. ¿Sí? Pero aún con todo, esta no es la parte más complicada de la normativa. Si yo tuviera que señalar algo que me preocupa realmente Dime. de lo que es la legítima defensa presunta, es uno de los párrafos cuando dicen, cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial. La racionalidad, cuando se refiere a racionalidad, es la racionalidad del medio que se emplea. Es las circunstancias que rodean no solamente al arma que se usa, sino la forma en que uno se defiende. Deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o que se hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Sí. Esto tiene dos problemas. El primer problema es que lo que está diciendo es que si hay una afectación de un bien patrimonial, uno se puede defender básicamente como se le cante, sin importar que haya existido una agresión física. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente viene una persona y me quiere estafar, eventualmente, ahí no tenemos una agresión física, pero yo me puedo defender valorando, como a mí se me cante, la racionalidad del medio, porque debe ser apreciada. ¿Apreciada por quién? Por el fiscal y por el juez, con prescindencia de que no haya existido una agresión física. Por lo tanto, yo puedo eventualmente defenderme con fuerza letal de un intento de estafa. Porque claro, otro problema es que si esta norma no sería, o este párrafo no sería tan peligroso, si en vez de decir que la racionalidad podrá ser apreciada, porque el juez ahí puede o no puede, es discrecional, claro, pero acá es preceptivo, deberá, o sea que el fiscal y el juez están obligados a dejar de lado el análisis de si el medio, la forma, fue adecuado o no. Esto es realmente preocupante. ¿Sí? Entiendo. Bien. Es una situación que nos coloca, ahí sí, en una especie de gatillo fácil genérico, ya no por personas entrenadas.
O sea que la redacción de esa legislación, tal como está ahora, abona la discrecionalidad del policía en el momento de los hechos. No, perdón, no del policía, de cualquier de cualquier habitante. Ah, de cualquier habitante. Ese es el problema. Porque es Claro. de la persona que defiende, policía sí, pero también de uno mismo respecto a una agresión sobre sus bienes o contra bienes de familiares o terceros. Porque no aclara. Dice la persona que defiende, no es la persona agredida o la persona... Y acá tenemos que la legítima defensa es tanto para derechos propios, para derechos ajenos de familiares, como para derechos de terceras personas. Ese es el gran problema que tiene este párrafo concreto. Está claro. Que la racionalidad tiene que ser necesaria con prescindencia de que no haya existido o que hubiera cesado. Si a mí de repente viene una persona intenta matarme y cesa la agresión y yo le pego un tiro, es lo que se llama un exceso extensivo. ¿Por qué? Porque se dio un exceso más allá de la extensión de lo que fue la agresión. Es como bailar cuando la música se acabó. ¿Sí? Claro. Eso sería un acometimiento, un ataque contra mi vida. Si el ataque se da luego de que la agresión termina, es una venganza, no es una defensa. Ahora, si lo que rige para la defensa de mi vida no rige para los derechos de contenido patrimonial. Si viene un ladrón, me lleva una cosa que tengo arriba de la mesa, un parlante que tengo arriba de la mesa, se está yendo. Es un disparate, ¿no? Le pego un balazo por la espalda cuando se está yendo. La proporcionalidad, la racionalidad del medio que yo utilicé no se puede tomar en cuenta a los efectos. Entonces, colocado yo en la situación de que a mí me intentaron matar y le pego el tiro por la espalda al tipo que se va. Ahí si no se está yendo, no, tu vida ya no corría riesgo. Ya no corría riesgo, o sea que ya no hay defensa, hay venganza. Pero sin embargo, en este caso... Por otro lado se están llevando tus cosas. Eso de repente le puede dar cierto respaldo al que disparó. Claro, y ahí entonces se defiende más la propiedad de la vida. ¿Cuál es el fundamento que está detrás de esto? El fundamento está en... Acá hay un trasfondo filosófico, si se quiere, exactamente, ¿no? Sí, sí, de bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado en el homicidio de la vida. La persona cuando se va deja de atentar contra mi vida. ¿Correcto? Claro. Ahora, cuando... Porque de espalda no te puede disparar. Ya se está. Ahora, cuando se trata de un hurto, la persona me roba, se sigue llevando el bien. Por lo tanto, yo tengo que parar de algún modo porque el delito se sigue consumando. Al menos en una tentativa en ese momento, pero se sigue consumando. Si uno se pone a ver desde la mecánica fáctica de la situación, es razonable que en una legítima defensa uno tenga que dejar de defenderse cuando el ataque o la vulneración al derecho terminó. Es cierto, entonces, que si la persona se va corriendo con mi bien, yo tengo el derecho de seguir persiguiéndolo. Ahora, lo que no existe en esta norma es ninguna cláusula de moderación. Decirle, correlo, tirale una piedra, tirale un lazo, pero no le pegues un tiro. Claro. Por eso, me parece que está bien intencionado, pero le erran al bizcochazo. En vez de hablar de la racionalidad, tiene que hablarse de la agresión, que se considera que la agresión se sigue consumando cuando la persona se está yendo. Está claro. Quiero introducirte en otro tema, ya vamos a tener que ir a la pausa, pero te pido una reflexión así genérica, general, para profundizar después de la tanda. Pero también está la ofensa a la autoridad, y en esto entra en juego también otra variable nada menor, que es la libertad de expresión. ¿Qué lineamiento general me puedes tirar? Bueno, mira, como titular se ha intentado morigerar un poco el carácter, digamos, a mi juicio inconstitucional que tenía, con la supresión de algunos aditamentos de consumación, de la forma de consumación, pero se sigue vulnerando lo que es la constitucionalidad o el bloque de constitucionalidad, porque la redacción actual, que es la que salió de la Comisión Especial de Diputados, ya con la media sanción previa de senadores, sigue vulnerando lo que es la libertad de expresión y entra de lleno en un terreno que se contradice a lo que es una opinión consultiva con carácter obligatorio para Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la opinión consultiva número 5 de 1985. Bien, me lo explicas después de la tanda, cuando sigamos conversando entonces con el doctor Andrés Scavarelli. Ya venimos.
Seguimos en el espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy estamos conversando con el doctor Andrés Scavarelli, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Derechos Humanos de la Asociación Civil CERTAL. Y a propósito de libertad de expresión, estábamos hablando, Andrés, de cómo está redactado hoy el capítulo que habla sobre la ofensa a la autoridad, donde además nosotros los periodistas jugamos un papel ahí en esa variable. Profundizame a propósito de este artículo, de esta parte del texto en la LUC, donde la ofensa a la autoridad pone también en tela de juicio la libertad de expresión. Sí, bueno, esto viene a cuento de algo de hace mucho tiempo, cuando en 1985 Costa Rica presenta una solicitud a la Corte Interamericana para ver la cuestión de la colegiación obligatoria de periodistas, si era posible. Y ahí la Corte Interamericana lo que estableció es que una frase que se hizo célebre es que la libertad de expresión es la piedra angular de un sistema democrático. No puede haber un sistema democrático sin libertad de expresión. Y que ahí, si bien los periodistas profesionales son la punta de lanza de la defensa y del ejercicio de la libertad de información, lo son también todos los ciudadanos de cualquier república. Es que en definitiva la libertad de expresión no se circunscribe a los periodistas. Exactamente. Es inherente al ser humano como tal. Exactamente. Y además es una libertad muy especial para todos aquellos que vivimos en democracia, porque muchas veces se habla de libertad de pensamiento y se ha querido decir que en realidad se tiene que referir a la libertad de expresión del pensamiento porque el pensamiento es libre. Y el pensamiento no es libre. Porque si tú controlás la información, controlás el pensamiento. Y es ahí donde juega una dimensión muy especial, lo que es la libertad de expresión, que tiene una dimensión individual, que es la posibilidad que uno tiene de expresarse y de recibir información, o sea que es dual también, y una dimensión colectiva, que es el derecho que tiene toda la sociedad de acceder a la información que yo brindo. Y cuando se habla de libertad de expresión, no solamente se habla de lo que es la posibilidad de recibir esa información o de expresar esa expresión, sino hacerla por los medios más idóneos, por los medios más adecuados, para que esa información llegue a la mayor cantidad de personas. Y ahí entramos con el tema del artículo 11 de la Ley de Urgente Consideración de 2020, que introduce el artículo 173 ter. El artículo 173 es el que refiere, en el Código actual, a lo que es el desacato y el desacato por ofensa. O sea que esta situación ya está contemplada. Y luego tenemos lo que refiere, el artículo que refiere a la difamación. Por lo tanto, sí, esto ya está contemplado en dos normas distintas. Si un policía se siente difamado, tiene el derecho a ir por una acción de difamación. Si un policía es y como persona, no solamente como policía. Si una persona, si un agente de policía es menoscabado en el ejercicio de sus funciones, ya tenemos el artículo 173 que refiere a lo que es, entre otros, el desacato por ofensa. Por lo tanto, es parecido nuevamente a la bayoneta del fusil de asalto. Aquí lo que se le da es un reaseguro a la policía para que se sientan más tranquilos en el ejercicio de sus funciones, que en realidad no refiere a una cuestión necesaria, porque meten muchas cosas adentro, pero que no refiere necesariamente a lo que es la funcionalidad en algunos de sus aspectos. El agravio de la autoridad policial, el que obstaculice, dice el artículo, el que obstaculice, estamos de acuerdo, atente, sí, arroje objetos, amenace a la autoridad policial en el ejercicio de sus funciones o con motivo de estas. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Es un reaseguro importante. Gracias a Dios se pudo sacar cuando dice mediante escritos, obras o palabras, y el tema de escritos era muy complicado. Pero cuando dice o agrega estos verbos agravie o insulte, ya estamos entrando en terrenos muy espinosos, porque el agravio o el insulto son de valoración absolutamente subjetiva. Entonces claro, basta con que un oficial o agente de policía se siente insultado o agraviado para poder incurrir. Luego dice, no serán castigados, y acá empieza un terreno, pero tremendo, el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial. Vamos a empezar por lo segundo, la mera protesta. ¿Quién es el que determina cuando una mera protesta se convierte en agravio o en insulto? Exacto. Imaginemos una situación en la cual los policías constantemente están
son nuestra, otra vez, punta de lanza, perdón la reiteración del ejemplo, pero me gusta mucho, en la defensa de la sociedad civil respecto al delito. Están siempre en situaciones de violencia porque son aquellos que nosotros le hemos pedido la carga de que hagan por nosotros el mantenimiento de la paz pública. Por lo tanto, bueno, muchas veces puede ser que en el fragor de la pasión de una situación determinada, lo que es una mera protesta pueda contener dentro de ella insultos o eventualmente agravios. Fíjese ¿Y qué pasa si un ciudadano X insulta a un policía en su cuenta de Facebook? ¿Hasta dónde va la libertad de expresión y hasta dónde no está cometiendo un delito esa persona? Exacto. Y ahí el problema es que ahí ya estamos hablando de circunstancias agravadas. Porque dice cuando se ejercite es muy genérico, por más o 3 personas, por 3 o más personas. O sea que si uno publica y 4 comparten, eventualmente son 2 cómplices. Exacto. O cómplices o coautores, te diría. Después, cuando dice, y esto se hace un tema complicado, porque yo puedo insultar a un policía, es grave. Ahora, a un número plural de funcionarios. O sea, si yo hablo de la policía, si yo hablo de la policía en mi cuenta de Facebook, que replicamos 4 personas, ya estamos en 2 situaciones de grabación. Y acá hay otro tema que entra ¿Te imaginás lo que va a hacer Twitter, no? No, digo, Twitter está renominado para eso. Pero sí. Cultivo de potenciales agravios a la autoridad. Pero permanentemente. Y eso, bueno, y después el tercero dice la elevación jerárquica del funcionario ofendido. O sea que si yo le digo a un policía que está en el terreno de combate, vale menos que si yo se lo digo a un señor comisario. ¿Y dónde está Está bien, es un órgano jerárquico, pero vamos, el ciudadano común no tiene por qué estar atento o al tanto de todas estas circunstancias. Y lo que decís vos es un tema que no es menor. Si se empiezan a llenar, hay una cosa que es la inflación penal, que es cuando el corpus jurídico punitivo empieza a tener tanta cantidad de normas que tiene que empezar a decir, bueno, esto lo llevo, esto no. Lo que sí, bien tú, este renominado redes sociales, y Twitter, ni que hablar, la cantidad de causas que estamos teniendo hoy por difamación a nivel de la justicia, le sumamos esto, que van a ser otra cantidad de causas más, entonces la justicia y el sistema de investigación no va a dar abasto para poder analizar todo lo demás, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que van a tener que empezar nuevamente a utilizar criterios de selección para ver qué casos son los que se llevan y cuáles casos son los que no se investigan. Porque, tengamos claro, ningún sistema penal del mundo puede investigar el 100% de los casos. No puede llevar el 100%, es imposible. Entonces ahí es el gran problema que se nos genera. Y ni que hablar con lo que es la libertad de expresión. Porque, a ver, no serán castigados... Además habla de libertad de prensa, ¿no? Exacto, no habla de periodismo, habla de prensa. Entonces, la libertad de prensa. ¿Dónde empieza y cuándo termina la libertad de prensa? Entonces, a los efectos prácticos parece que se estuviera generando una especie de colegiación oculta en la cual los periodistas, vaya a saber bajo qué definición de prensa, ¿sí? Tienen un estatus especial y en qué momento. Porque capaz que de repente tú periodista, tú persona integrante de la prensa, mañana tenés un altercado con un policía y ya ahí no te cubre. Claro. Estás expuesto. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera con esto? Que la protección de la libertad de expresión se da para que las personas puedan actuar libremente sin temor a la autoridad en regímenes que puedan ser potencialmente autoritarios. Si tú estás protegido cuando estás detrás de un micrófono, pero cuando te bajás y estás en tu auto ya no estás protegido, en realidad no estás protegido nunca. Claro. Exacto. ¿Sí? Por eso la inmunidad de los legisladores es permanente. Sí, claro. Andrés, te quiero llevar a otro tópico, hablando de libertad de expresión también. Cuando Laura Raffo denunció en Fiscalía que en redes sociales se asociaba a ella con su pareja de entonces, como si estuviera involucrado en la Operación Océano, y resulta que no, y además se sumaba en algunas fotos, se mostraba la cara de sus propios hijos, sus niños, se retuvieron los celulares de algunas personas que estuvieron compartiendo esta información. Tú tuiteaste en ese momento que no se justificaba, que no era democrática esa retención de los celulares.
Hablame a propósito de eso, contame cuál es el sustento jurídico de lo que entendías improcedente. Mira, para empezar un paréntesis, desde ya que Raffo tiene todo el derecho a hacer la denuncia, cualquier persona tiene derecho a hacer una denuncia, y desde ya que es absolutamente injustificada el compartir imágenes de niños y exponerlos a un ámbito que no es el propio de los niños como es el ámbito político, empezando por eso. Así que desde ese lado, Raffo entendió hacer lo que tenía que hacer. Uno podrá compartir o no tratándose de una persona política. Luego está el tema de la incautación de los móviles, que eso no sé si habrá sido a pedido de eso o no interesa. El tema es que en el sistema procesal vigente y en un sistema de derecho, de Estado de Derecho, de Estado constitucional de derecho, se tiene siempre que tener en cuenta que las medidas, tanto probatorias como sustitutivas, como las penas, tienen que ser las ajustadas o las menos lesivas. En el caso de lo que es una prueba en este tipo de situaciones, tiene que ser una prueba que sea idónea para poder establecer un hecho que no estaba comprobado desde antes. Y aún así tiene que generar el menor perjuicio posible a la persona que es imputada. Por varias razones, entre otras, porque un imputado, hasta que no exista una sentencia definitiva de condena, es una persona inocente. Y es una persona inocente a la cual se le ha imputado un delito que funciona, el delito en sí mismo de difamación, funciona como excepción a la libertad de expresión. Por lo tanto, la base de todo esto es la libertad de expresión nuevamente. Por lo tanto, tratándose como una excepción a la libertad de expresión, tiene que interpretarse de forma restrictiva, y al tratarse de una medida de prueba, tiene que ser una prueba conducente e idónea. Los comentarios, por lo que entendía en ese momento, y sigo entendiendo, ya estaban identificados las personas específicamente que habían realizado los mismos, sean delictivos o no, pero las personas que estaban identificadas. No existía ninguna, digamos, posibilidad de que hubiera en los dispositivos algo que pudiera aportar mayor información a la necesaria para ese caso. Porque si tú me decís, en un caso sonado ahora que está en la prensa relativo a una unidad reguladora, o en lo que puede ser la cuestión esta de océanos, sí, bueno, esos son delitos muy especiales que refieren a una complejidad tal en cuanto a documentación, tanto fotográfica como otros tipos, que se puede entender que es necesaria la incautación para el desciframiento de ciertos datos, ¿correcto? Ahora, en un delito de difamación, eso no es necesario. Es algo absolutamente excesivo. Que no se condice con esa naturaleza de Estado de Derecho. De acuerdo. Me quedan 2 minutos, quiero pedirte una reflexión. Se supo por Semanario Búsqueda este jueves que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, mandó de algún modo, mandató a sus militantes a borrar de las redes, revisar sus redes sociales y borrar todo aquello que pudiera ser escandaloso, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hasta dónde va el derecho al olvido? Y en un terreno está en juego también la famosa desindexación, ¿no? Sin duda. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, el derecho al olvido es algo que está muy, muy en boga, sobre todo en Europa. En América todavía no ha llegado, que es el derecho que tiene toda persona, no te digo a reinventarse, pero así que se tome su actual yo y no el yo del pasado. Lo vemos con el tema de Laura Raffo en los mensajes que mandaba con el tema de los inspectores. Uno no puede juzgar a la candidata por lo que escribió hace tanto tiempo, porque uno cambia en algunas cosas, en otras no, pero también al mismo tiempo la gente tiene el derecho a conocer. El derecho al olvido y la desindexación, el sacar del índice de búsquedas ciertos datos, puede regir para cualquier ciudadano, pero tal vez no para políticos. Los políticos, como personas que van a regir nuestros destinos o que son potenciales gobernantes o que eventualmente se colocaron en la situación de personas públicas, nosotros tenemos el derecho de saber qué es lo que han hecho. Ahora, eso no significa que el político tenga que mantener siempre presente aún lo que no le guste. Él tiene derecho a ocultarlo, tiene derecho a esconderlo, tiene derecho a borrarlo. Y el ciudadano tiene derecho a decir... Pero en definitiva está borrando, pero lo pensó, y de repente hasta no hace mucho pensó eso. Sí. Y quizás como ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que piensa, ¿no? Es que ahí se contraponen dos derechos.
que es justamente, digámosle, el derecho al olvido, por cierto modo, y el derecho a la verdad. Entonces ahí tenemos dos roles, el de la persona que investiga y el investigado. Evidentemente el investigador va a hacer todo lo posible, y no tiene prohibido, para mostrar su mejor cara al público. Y el que investiga va a buscar todo lo posible para mostrar, dependiendo si es un investigador neutral o un investigador parcial, si es neutral para buscar la verdad y si es parcial para desacreditarlo. Pero en definitiva, bueno, lo que hizo el senador Manini Río, bueno, está dentro de las facultades que tiene todo líder político. No es que haya hecho algo penalmente reprochable. Unos dirán que está bien porque la gente cambia, y los opositores a él dirán que está mal porque está ocultando lo que sus seguidores pensaban. Clarísimo. Doctor Andrés Scavarelli, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Derechos Humanos de la ONG CERTAL, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias. Gracias a ti y a toda la audiencia. Por favor, a las órdenes, señores. Ya se viene la barra de humo a los estudios del 970 Universal. Chau, chau. 970 Noticias. La entrevista.